Nuestra primera exposición está el presidente de Cámara Marítima del Ecuador, el ingeniero Juan Jurado, quien además ha desempeñado como jefe del Departamento de Contenedores, transportadora ecuatoriana Transec S.A. y gerente general de contenedores del Ecuador Contenec S.A. Con experiencia pedagógica en curso preparatorio para examen CL de inspectores de contenedores, especialización en el manejo de contenedores y principios de inspección y evaluación técnica de contenedores. Hoy nos acompañará con el tema problemática del transporte acuático, multimodal y de la actividad portuaria. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, damas y caballeros. Antes que nada, un cordial saludo de parte de la Cámara Marítima del Ecuador y un agradecimiento a los señores organizadores por habernos invitado a tan importante evento. El tema que se me propuso es la problemática del transporte acuático, multimodal y de la actividad portuaria. Dentro del contexto de este tema vamos a tratar un poquito acerca del negocio naviero mundial, de la situación del negocio naviero mundial. Vamos a hablar muy poco acerca del desarrollo portuario regional y vamos a hablar un poco acerca de los puertos ecuatorianos. La trayectoria del negocio naviero internacional, especialmente en la última década, puede fácilmente describirse como una lucha desesperada por la supervivencia. En medio de una crisis caracterizada por altos costos de operación, bajos niveles de flete y sobrecapacidad de espacio naviero en prácticamente todos los tráficos. Es larga la lista de bajas que se derivan de esta prolongada crisis que continúa caracterizando al comercio marítimo mundial, muy especialmente en su sector de carga containerizada. Y debemos con tristeza reconocer que ninguna de las navieras latinoamericanas ha sobrevivido a este proceso que comenzó en los años 80 con la subida de los costos del combustible, sumado a la abolición de las leyes de reserva de carga y proteccionismos de bandera a nivel mundial. El informe de la UNCTAD para el 2015 estimó el crecimiento del comercio mundial marítimo en 2,5% con relación al año 2014. Paralelamente, sin embargo, la oferta de espacio naviero creció en un 3,5% para el mismo periodo, lo cual confirmaba ya una tendencia establecida entre la oferta y la demanda de los años 2013 y 2014. El problema es pues una persistente sobreoferta de espacio naviero que se ha mantenido obstinadamente por encima de la demanda y del crecimiento del comercio, como consecuencia de la tendencia de las navieras a reducir los costos de operación mediante la búsqueda de economías de escala. Estas economías de escala se traducen en la tendencia generalizada de parte de las navieras de tráficos regulares de la construcción de naves cada vez más grandes, con mayor capacidad de contenedores y más eficientes en el consumo de combustible, lo cual da por resultado un costo menor por TEU transportado. Lamentablemente, al no ir este crecimiento de la capacidad de transporte a la saga, o al menos a la par del crecimiento del comercio en las diferentes rutas, el resultado es una encarnizada e interminable batalla entre líneas navieras que tratan de llenar sus ahora enormes naves, sacrificando los niveles de flete para tratar de retener su participación en el mercado. De las cifras preliminares del año 2016, manejadas por los expertos en el rubro, se indicaría nuevamente una delantera de la oferta sobre la demanda, a pesar de las acciones tomadas por la industria naviera mundial para tratar de estabilizarse.
Dichas acciones se han enfocado en diferentes direcciones. Por una parte, el advenimiento de naves más grandes en la mayoría de los tráficos ha resultado también en el descarte para desguace de una gran cantidad de naves de capacidad menor, especialmente dentro del rango de los 3.000 TEUs. Como parte de dicho proceso, cerca de 150 buques portacontenedores, totalizando 450.000 TEUs de capacidad naviera, fueron desguazados en el año 2016. Eso es el doble de lo que se desguazó en el año 2015, que llegó a aproximadamente 210.000 TEUs de capacidad marítima. Debe tomarse en consideración, sin embargo, que solamente la flota portacontenedores mundial, que apenas representa el 14% de la marina mercante del mundo, totalizaba en el 2016 un tonelaje de registro bruto de 244.274.000 toneladas. Paralelamente, y desde hace ya muchos años, pero con especial fuerza en los 3 últimos años, el negocio naviero mundial ha venido sufriendo un proceso de selección natural darwiniana de supervivencia del más apto, que de hecho ha reducido el número de líneas navieras en prácticamente todas las rutas. Líneas navieras simplemente quebraron y desaparecieron, como la surcoreana Hanjin, número 7 en el mercado al momento de su desaparición, o fueron adquiridas por otras líneas navieras, como en el caso de la chilena CCNI por parte de la alemana Hamburg Süd, la cual a su vez en este momento se encuentra en proceso de adquisición por parte de la danesa Maersk. O como el caso de la singapurense APL, American President Lines, a pesar de que de American no tiene nada porque hace muchísimo tiempo que fue vendida al gobierno de Singapur, que fue recientemente comprada por la francesa CMA-CGM. Líneas navieras se amalgaman como estrategia para poder sobrevivir, para fortalecerse, como en el caso de Hapag-Lloyd con la Compañía Sudamericana de Vapores de Chile, amalgama a la cual está por ingresar un miembro adicional, que es el United Arab Shipping Company. O como las dos líneas estatales, COSCO y China Shipping, que se fusionaron para constituirse en una sola línea naviera. O como las japonesas, NYK, MOL y K-Line, que contra todos los pronósticos de todos los gurús del mundo naviero que decían que eso no podía suceder nunca porque los keiretsus, los conglomerados industriales a los cuales pertenecían cada una de ellas, eran tan diversos y tan enfrentados entre sí que era imposible pensar en una unión de las líneas japonesas. Bueno, esas líneas japonesas están ya en proceso de fusión para presentarse el próximo año como una sola línea naviera nipona. En el contexto de estas estrategias de supervivencia y racionalización de mercados y costos se inscriben también los servicios conjuntos, en los que las diferentes líneas navieras cooperan y combinan sus flotas para servir determinadas rutas, enfrentando muchas veces a otros servicios conjuntos rivales integrados por otros competidores. La desaparición de las líneas navieras por adquisiciones, fusiones y quiebras han resultado también en el reagrupamiento y disolución de estas ententes navieras mundiales. Luego de los últimos cambios en el tablero, parecen haber quedado únicamente 3 de estas alianzas navieras. Por un lado está la M2 compuesta por la danesa Maersk y por la suiza Mediterranean Shipping Company, que incluye también como charteadora de espacio a la coreana Hyundai. The Alliance, compuesta por la alemana Hapag-Lloyd, la taiwanesa Yang-Ming y la japonesa ONE, Ocean Network Express, que es el nombre que adoptará la nueva línea naviera que surgirá de la fusión de Nippon Yusen Kaisha, Mitsui Osaka Line y Kawasaki Kisen Kaisha, las 3 líneas japonesas.
Y por otro lado está el Ocean Alliance, compuesta por la francesa CMA-CGM, la taiwanesa Evergreen, OOCL, Orient Overseas Container Line, y la china COSCO. Y entre paréntesis, hace 3 días el mercado naviero fue sacudido nuevamente con la noticia de que Orient Overseas Container Line está en proceso de ser adquirida también por COSCO. Desde hace ya muchos años el negocio naviero mundial parecería haberse convertido en un juego en el que el ganador final sería el que tenga la mayor cantidad de dinero y recursos para perder durante más tiempo. La tónica del juego parece ser crecer o desaparecer, comprar o ser comprado. Y aun cuando en opinión de algunos de los jugadores más importantes, el año 2017 sería finalmente el que traiga la estabilidad del mercado y el regreso a niveles de flete razonables, por el momento el panorama continúa en permanente evolución y sumido en la incertidumbre. Este proceso de evolución hacia naves más grandes que ha marcado el negocio naviero mundial en las últimas décadas ha tenido obviamente un impacto directo también en el ambiente portuario mundial, cuyo crecimiento y evolución están directamente ligadas al negocio naviero. También los puertos han debido irse adaptando a las necesidades evolutivas de naves de mayor capacidad, con mayor eslora, manga y calado, la mayoría de ellas desprovistas ya de grúas para poderse autocargar y descargar, siendo por tanto totalmente dependientes de las grúas de pórtico portuarias, que se convirtieron ya en parte del paisaje de todos los puertos importantes. En nuestra costa oeste de la América del Sur, el presagio de nuevos tiempos y la urgencia de evolucionar y modernizarnos nos vino anunciado con la decisión de la Autoridad del Canal de Panamá, hace ya más de una década, de ampliar sus instalaciones mediante la construcción de nuevas esclusas para permitir el paso entre Pacífico y Atlántico de naves post-Panamax, cuyas dimensiones sobrepasaban el máximo de eslora, manga y o calado que el canal podía manejar hasta antes del 26 de junio del 2016, que es la fecha en la cual se inauguraron las nuevas esclusas. A diferente paso y en diferentes magnitudes, a la medida de lo que cada una de ellas vislumbró o interpretó como las necesidades en el futuro próximo, los puertos de la región se aprestaron a invertir en las obras de infraestructura, el equipamiento y en el material humano para enfrentar este nuevo capítulo en el comercio marítimo de la región que prácticamente nos era dictado desde fuera por las tendencias de un negocio naviero mundial en evolución. Publicaciones allegadas a temas portuarios y navieros estiman que la inversión efectuada por los puertos de la costa pacífica de Latinoamérica en la última década exceden de los 7.000 millones de dólares. El nombre del juego para nosotros era ponernos a tono rápidamente con el futuro o simplemente sentarnos a ver cómo el futuro nos pasaba por delante. Los puertos más importantes de la costa sur del Pacífico, Balboa en Panamá, Buenaventura en Colombia, Callao en el Perú, Valparaíso y San Antonio en Chile, aceptaron prontamente el reto que planteaban las inversiones a efectuar con una visión muy clara de lo que había que hacer y el corto tiempo disponible para efectuarlo. Dragados de canales de acceso, dársenas de mayor profundidad, alargamiento de muelles, reforzamientos de los mismos para soportar el peso de las grúas de pórtico, equipamiento en maquinaria, sistemas, adiestramiento de personal, equipos auxiliares, obras de infraestructura y obras viales complementarias, etcétera, etcétera, etcétera. Para diciembre del 2012, ya 3 años y medio antes de la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, Balboa, Callao, Valparaíso, San Antonio y San Vicente
estaban recibiendo y atendiendo naves post-Panamax. Únicamente Colombia y Ecuador no estaban aún en capacidad. Buenaventura comenzó a recibirlos ya en el 2016. Ecuador todavía no está listo. A Guayaquil entran esporádicamente, pero dependiendo del calado que traigan al pasar por nuestras costas. De hecho, les informo que la compañía CMA-CGM ha anunciado que el día 5 de julio estaría entrando al puerto de Guayaquil la nave más grande que nos haya visitado hasta ahora, con capacidad de 11.000 TEUs. Obviamente, por problemas de restricción de calado en el canal de ingreso a Guayaquil, ese buque no viene a full carga. Ya vamos a hablar más adelante de eso. En el caso del Ecuador, la falta de decisión y visiones con sesgo ideológico que caracterizaron la planificación marítimo-portuaria de nuestro país en los primeros años de la década pasada resultaron en una lamentable pérdida de valioso tiempo. Mientras los demás puertos de la región concentraban sus esfuerzos en prepararse para el reto del futuro que estaba ya a la puerta, nuestras autoridades distraían su atención hacia proyectos de dudosa factibilidad y de cuestionable utilidad práctica, sin que al final se tomara rumbo ni definición alguna respecto a dónde o qué debía hacerse, preguntas para las cuales, en cambio, el sector privado había definido respuestas ya con mucha anticipación. Y es precisamente el sector privado el que durante la década pasada, y en la medida en que el sector público se lo permitió, efectuó las inversiones que de alguna manera respondieron a las necesidades de modernización requeridas por el comercio marítimo ecuatoriano, aunque éstas no fueron respuestas en la magnitud requerida por las circunstancias. Cabe, por ejemplo, destacar las inversiones realizadas en Guayaquil por Contecón, concesionario de las instalaciones de Autoridad Portuaria de Guayaquil, que trajo al Ecuador las primeras 3 grúas de pórtico, complementadas posteriormente con 2 grúas adicionales, inversiones que pusieron los servicios portuarios del puerto de Guayaquil en un nuevo estándar de calidad y eficiencia. Puede mencionarse las inversiones realizadas por TPG, Terminal Privado de Guayaquil, que trajo también 2 grúas de pórtico y que apenas hace un par de días fueron complementadas con otras 2 grúas de pórtico Superport Panamax, las de mayor capacidad en su género en el contexto de su proyecto Hamburgo, en el cual se invirtieron $65 millones. Cabe destacar las inversiones efectuadas por Andipuertos, también concesionario de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, que en el tiempo transcurrido desde su adjudicación hasta la presente ha cuadruplicado la capacidad de manejo de graneles de las instalaciones originalmente recibidas del Estado ecuatoriano. La dispersión de esfuerzos en materia marítimo-portuaria de parte del sector público en los primeros 9 años de la administración pasada contrastan, en cambio, con la inusitada velocidad con la que en el último año de su gestión se dio paso a la adjudicación del puerto de aguas profundas de Pozorja a DP World de Dubái, la concesión de Puerto Bolívar a Gilport de Turquía y los puertos de Manta al Grupo Agunza de Chile. Es de esperarse que Manta y Puerto Bolívar, con un nicho de mercado propio, se desarrollen finalmente al máximo de lo que permitan las potencialidades comerciales y apoyados en las máximas inversiones que se justifiquen sobre la base de sus capacidades importadoras y exportadoras de sus respectivas zonas de influencia. En lo referente a Pozorja, la necesidad de un puerto internacional de aguas profundas a la entrada del Golfo de Guayaquil se derivaba de las restricciones impuestas al tráfico marítimo del puerto principal por el obstáculo rocoso denominado Los Goles, ubicado entre las boyas 11 y 13 del canal de acceso, que restringe el calado de las naves a un máximo de 9,60 metros en pleamar y a poco más de 8 metros con marea baja. Eso, por supuesto, planteaba un serio problema para la integración del Ecuador a la rotación de las naves post-Panamax con calados que en ciertos casos excedirían de 15 metros. El proyecto de un puerto de aguas profundas en Pozorja fue planteado hace más de 12 años por la iniciativa privada, pero debió afrontar reveses
debido a discrepancias entre sus promotores originales, pérdida de importancia para los potenciales inversionistas en relación a otros proyectos en la región, especialmente durante la crisis financiera mundial de los años 2008 y 2009. Al final, sin embargo, y luego de un cambio en la composición del accionariado, el gobierno no solo dio paso al proyecto, sino que se convirtió en su principal promotor. En la actualidad, el proyecto de aguas profundas, el proyecto del puerto de aguas profundas de Pozorja ha finalmente arrancado, lo cual debemos celebrar y debemos aplaudir. Es, sin embargo, lamentable el largo tiempo perdido y que estemos celebrando su arranque cuando deberíamos estar celebrando su inauguración, en circunstancias en que otros puertos de la región ya reciben naves de más de 12.000 TEUs. De cualquier manera, se espera que el puerto de aguas profundas de Pozorja reciba sus primeras naves en algún momento del año 2019. Esta demora en la creación del proyecto de Pozorja, o más bien la incertidumbre respecto a si es que Pozorja se llevaba a cabo o no, sumado a la necesidad de mantener viva a Guayaquil en su calidad de primer puerto de la nación por el mayor tiempo que fuere posible, forzaron a la búsqueda de alternativas para repotenciar y mantener competitivas las inversiones privadas ya desarrolladas en el interior del Golfo. Después de todo, el total de la carga que entra y sale por Guayaquil es servida por 16 terminales entre públicos, concesionados y privados. Así pues, se procedió a nuevamente cuestionar el dogma prevalente hasta entonces respecto a la inviabilidad del dragado del canal de acceso y del obstáculo rocoso de los goles, a los cuales se consideraba inexpugnable, como única alternativa ya para permitir el ingreso a Guayaquil de naves con el mayor calado que permitieran los límites técnicos y económicos de un tal dragado. Inicialmente, el municipio de Guayaquil empuñó esa bandera simplemente como una obra cierta de dragado a ser licitada y contratada. Lamentablemente, por 3 ocasiones, el proceso debió declararse desierto por diferentes causas. Como una iniciativa surgida en el seno de la Cámara Marítima del Ecuador, se cambió la estrategia y se propuso ya no la licitación de una obra de dragado, sino, en el mismo espíritu de las alianzas público-privadas tan de moda en las postrimerías del último gobierno, licitar la concesión del canal de acceso de Guayaquil como vía acuática por un periodo de 25 años. A una empresa nacional o extranjera que cobraría una tasa por tonelaje de registro bruto de las naves que ingresen al Golfo de Guayaquil, comprometiéndose a cambio a dragar y mantener a partir de enero del año 2019 una profundidad de 12,50 metros de calado efectivo, incluyendo el obstáculo rocoso de los goles, a todo lo largo de los 97 kilómetros de largo del canal de acceso a Guayaquil y los accesos a los diferentes terminales de Guayaquil, incluyendo y el mantenimiento del canal de Cascajal a una profundidad de 8 metros para acceso a los terminales ubicados en el río Guayas. Previamente, el municipio de Guayaquil solicitó y le fue concedida por el gobierno central la competencia del dragado, que hasta entonces era responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. El proceso de preparación de las bases para el concurso público de esta concesión está prácticamente concluido y se lanzará en los próximos días a través del portal del municipio guayaquileño. Así pues, naves con calado de hasta 12,50 metros, con eslora de más de 300 metros y con manga de más de 46, podrán tener acceso a Guayaquil a partir del año 2019. Por su parte, Pozorja se aprestaría a recibir naves con calado de hasta 15 metros. De esa manera, Pozorja y Guayaquil serían puertos complementarios, pero también rivales, dentro de un esquema de sana competencia que ayude a evitar prácticas monopólicas y que mantenga los niveles de alta calidad de servicio a precios razonables en beneficio de las navieras extranjeras, de los importadores y exportadores nacionales y al final de la cadena de valor para todos los consumidores ecuatorianos. Pozorja y Guayaquil competirán por las naves portacontenedores con calados iguales o menores a 12,5 metros en base a precio y calidad de servicio.
Osorja será el destino natural para naves con calados de 12.5 y 15 metros, a la vez que competirá contra Callao y Balboa como puerto de transferencia en la costa oeste de Sudamérica, en tanto que Guayaquil seguirá siendo el destino para las naves graneleras de cabotaje y de carga break bulk. Hagamos una rápida revisión del comportamiento de los volúmenes en los puertos ecuatorianos. Aquí se presentan cifras de los últimos 4 años, pero veamos simplemente lo ocurrido en el 2016. Los puertos de APG concesionados, Contecón y Andipuertos, manejaron importaciones por más de 6 millones de toneladas métricas, a pesar de las reducciones impuestas por la aplicación de las salvaguardias, y movieron exportaciones apenas menores a 6 millones de toneladas métricas. Los puertos privados de Guayaquil, TPG, Fertiza, Naportec, los terminales graneleros y químicos del río Guayas, manejaron el año pasado importaciones por casi 2 millones de toneladas métricas y exportaciones por casi 3 millones de toneladas métricas. En Manta, las importaciones decrecieron en el 2016 a un poco menos de 600.000 toneladas métricas y sus exportaciones decrecieron también a apenas 50.000 toneladas métricas. Evidentemente, las importaciones no son el fuerte de Puerto Bolívar. El año pasado, únicamente 90.000 toneladas métricas ingresaron al país por el Puerto del Sur. En cambio, su potencial y su vocación como puerto bananero se expresan claramente con más de 1.600.000 toneladas métricas de exportaciones. Por su parte, Esmeraldas muestra en el 2016 montos más o menos equilibrados de importaciones y exportaciones, debido a una caída en la importación a un poco más de 370.000 toneladas métricas, relativamente compensada en cambio por un aumento de su carga de exportación que superó las 330.000 toneladas métricas. Al referirnos exclusivamente a contenedores, la supremacía de Guayaquil es indiscutible. De todo el movimiento de entrada y salida de contenedores del país, Guayaquil ostenta más del 96%, contra un 3% de Puerto Bolívar y un 1% de Esmeraldas. La gran interrogante entre los puertos ecuatorianos con miras al futuro es, sin embargo, Esmeraldas, que se mantiene como el único puerto estatal ecuatoriano administrado directamente por el Estado. Aparte de un nicho de carga propia relacionada a la industria petrolera, cargas de proyecto y al mercado automotriz, Esmeraldas estaría geográficamente bien posicionada para incluir en su área de influencia a una buena porción de las importaciones y exportaciones de Quito, la Sierra Norte y el Oriente. De hecho, Esmeraldas cuenta ya con al menos un servicio regular de carga containerizada, algo que en cambio Manta dejó de recibir hace ya varios años. Hay que ser realistas en anotar que las tendencias actuales de las navieras hacia naves portacontenedores de mayores capacidades implican también la reducción de recaladas en la rotación al mínimo posible de puertos. Y siendo Ecuador un país con un perfil costero relativamente pequeño, y siendo Guayaquil el mayor generador de cargas de importación, de exportación del Ecuador, es poco probable que una naviera opte por Esmeraldas, Manta o Puerto Bolívar como primera opción para servicios containerizados principales. Sin embargo, el volumen de cargas de importación y exportación generadas por Quito y los volúmenes de exportación que potencialmente podría generar la costa norte del Ecuador podrían constituir a Esmeralda en un nicho de carga muy apetecido por navieras más pequeñas o incluso por servicios feeder de navieras mayores. El futuro de Esmeraldas como puerto depende, sin embargo, también de que se ponga al día con respecto a los niveles de calidad, de servicio y competitividad que las navieras, los importadores y los exportadores requieren. Eso, por supuesto, implica inversiones. Inversiones que el sector estatal ecuatoriano, en las circunstancias actuales de sus finanzas, difícilmente podrá asumir.
inversiones que seguramente asumiría el sector privado ecuatoriano, el mismo sector privado esmeraldeño, si existieran las condiciones de estabilidad jurídica y tranquilidad laboral que busca todo inversionista que arriesga su capital y energía en un proyecto. Para nosotros, Cámara Marítima del Ecuador, que incluye en sus filas a casi todos los actores privados del quehacer marítimo portuario de este puerto, Esmeraldas y sus problemas es motivo de constante atención y preocupación. Y hacemos votos y ofrecemos nuestra colaboración y apoyo para que finalmente el puerto de Esmeraldas se reencuentre con la senda del futuro y se reafirme como el puntal de progreso, empleo e inserción a la comunidad portuaria mundial que está llamado a ser. Damas y caballeros, muchas gracias. Si acaso alguien tuviera una pregunta, tiempo nos da, no sé, estoy a su disposición. Yo creo que eso tendrían que saberlo mejor los esmeraldeños. Desde mi punto de vista, exclusivamente como sector privado, Cámara Marítima y por lo que yo veo y por los problemas que tenemos que tratar referentes a Esmeralda dentro del seno de la Cámara Marítima, yo le diría básicamente inversión. Para el año pasado tengo entendido que el plan de inversión del puerto de Esmeraldas era, creo que, una portacontenedores y creo que 2 camiones. O sea, estamos hablando de una inversión de que pues un portacontenedores cuesta $600.000 y un camión costará $100.000, tal vez uno muy sofisticado. Realmente no es una inversión que realmente llame la atención. Y tenemos problemas en Esmeraldas de equipo, de falta de equipo. Hay problemas de dragado que tienen que ser, solucionados. Hay una serie de problemas que yo no veo que en las circunstancias actuales el gobierno esté en capacidad de poderlos atender. Yo creo que en la mayor medida en que Esmeraldas pueda ser concesionado lo más pronto posible a un concesionario serio y que esté pues dispuesto a realmente invertir y poner a Esmeraldas en el sitio que le corresponde como puerto, yo creo que sería mejor. Esmeraldas tiene un potencial que no está siendo aprovechado. Esmeraldas puede crecer, Esmeraldas puede ser una alternativa. En algún momento las cosas en los otros puertos van a complicarse. Esmeraldas tiene su nicho propio de carga y, como les digo, yo creo que tiene bastante potencial, pero se necesita inversión. Que venga del extranjero, que supuestamente es la concesión que ellos son los inversionistas. Ustedes que conocen de autoridad portuaria, en un aproximado, ¿cuánto es el costo que puede acercarse? Nosotros somos totalmente desvinculados, al menos yo, de cálculos de costos de inversión. Usted que conoce, un aproximado de inversionista, porque tantos inversionistas que tienen el dinero, puede decir, yo puedo meter $60 millones, pero ¿en base a qué? En eso sí, no podría yo realmente darle una cifra, porque esa cifra dependería mucho de cuál es el futuro que le vemos a Esmeraldas, a dónde queremos llegar, y recién en ese momento podríamos decir, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Sin embargo, yo creo que en lo que se refiere a Esmeraldas hay inversiones que no son excesivamente caras, que podrían hacerse y que podrían ayudar muchísimo a que el servicio que están recibiendo en este momento los operadores portuarios, las navieras de parte del puerto de Esmeraldas, mejore dramáticamente.
y no es mucha plata de la que estamos hablando. Hay que traer a colación, sin embargo, el hecho de que ya Esmeraldas estuvo concesionado y que no funcionó. No sé exactamente, en algún momento me sentaré a conversar con mi amigo el capitán Nat, que fue gerente de operaciones aquí, para saber exactamente qué fue lo que falló con Esmeraldas. En el problema de la concesión de Manta, por ejemplo, que también falló, allí la situación era muy diferente. O sea, las expectativas respecto a Manta eran sencillamente gigantescas. Hubieron fricciones entre las fuerzas vivas de Manta y los concesionarios de Hutchinson. Ahí hubo otro tipo de problemas. No sé realmente, para serle honesto, por qué falló la concesión de Esmeraldas, pero yo haría votos para que la próxima vez no falle y que realmente Esmeraldas, pueda ser concesionado a un largo plazo y con un monto de inversión que realmente ayude a Esmeraldas a ponerse en el sitio que debe estar. Okay. Una más. Ingeniero, gusto saludarlo a los tiempos. Mi nombre es Cristian Mora, es jefe de atención de cliente del Puerto Esmeraldas. Y un poquito es la perspectiva, coincidimos, el puerto al día de hoy tiene que ser concesionado. Lamentablemente en su momento, en una administración pública, los números como lo indican, 2011, 12 y 13, fueron buenos. Se atacó ese nicho de mercado, pero lamentablemente pusieron gerentes que no eran de la ciudad. Y eso causó que no haya una inversión de los propios recursos que generó el puerto. Aproximadamente en esos 5 años se fueron 20 millones de dólares. Se puede haber comprado un aeropuerto, se pudo haber ampliado el muelle, que son 150 metros, se pudo repotenciar el mismo muelle para que reciba cargas pesadas. En resumen, el problema Esmeraldas ha sido la política y cómo ha sido administrada por personas que no han conocido el puerto. Le quiero pedir un favor gigante. Usted que tiene acceso, es un nuevo portuario, me lo saluda el capitán Nap de Cristian Mora, somos también amigos. Acérquese al puerto y déles una asesoría, porque ellos no escuchan a la gente de aquí adentro, simple y llanamente por los colores de partido. Yo soy apolítico, pero sí acérquese y dígale lo que tiene que hacer. Lamentablemente lo que usted dijo, el puerto tiene que ser concesionado, porque la misma administración pública cuando lo pudo hacer, no lo hizo. Y sería bueno un acercamiento parte suya con la experiencia que tiene, y asesóralo al nuevo gerente que está y al que vaya a venir especialmente, porque la experiencia de la CAMA es una de las mejores escuelas para aprender de puerto. Hice los cursos ahí con ustedes y es excelente, pero lamentablemente la parte política influye. Entonces una sugerencia, acérquese y asesórelos, porque todos están viendo algún lucro cesante. Y el tema de la concesión, para terminar la novela, simple y llanamente usted sabe, la concesión fue una empresa Hidalgo con otro nombre, y la que manejaba el carbón en Colombia. Entonces esa experiencia ellos se unieron para hacerse consorcio, y la que debió haber ganado, que era una internacional, ella debe saber por qué no ganó, se lo dieron. Fuimos el primer puerto concesionado del país, y fue la peor concesión que se dio por temas, intereses propios, lamentablemente ¿de quién? De nosotros mismos los esmeraldeños. Eso sí duele y molesta, porque así como los chicos se están preparando aquí en Esmeraldas, les he dicho 500.000 cosas, que no todo circula alrededor de la corrupción. Y se ve eso en todos lados, pero su aporte yo sé que va a ser gigante y un gusto volverlo a ver, ingeniero. Muchas gracias, estamos a las órdenes. Bueno, lamentablemente por falta de tiempo ya no podemos recibir más preguntas.